Milenio Televisión presenta Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, buenas noches. ¿Cómo estás? El último domingo. El último domingo del año. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de los temas económico-financieros más relevantes en México y en el mundo. Y en este programa tan especial, donde seguramente hay millones de gentes viéndonos hoy, porque no tienen mucho que hacer, vamos a platicar cómo nos fue desde nuestro punto de vista en este 2018. Yo quisiera empezar por México. Creo que fue un año extraordinariamente difícil, sobre todo para gente como nosotros que nos dedicamos a manejar dinero de terceros y que estamos involucrados muchísimo en los mercados financieros. Bueno, pues el común denominador, no sé si estás de acuerdo, Juan, fue la incertidumbre y la volatilidad. Así es. Por muchísimos motivos. Por motivos externos, miedo ante alzas que pudieran venir en las tasas de interés por parte de Estados Unidos, bajas que no estaban contempladas, que también fueron muy severas en el precio del petróleo. En la parte interna, bueno, una elección histórica donde hubo muchísimo jaloneo y muchas cosas, pero al final todo se presentaba con gran incertidumbre para los propios mercados. Sin embargo, al final, en este medio balance que vamos a hacer, ya lo perfeccionaremos en enero, pues no nos fue tan mal como nos pudo haber ido, ¿no? El crecimiento, pues a nadie va a dejar encantado, 2%, pero 2% en un entorno del mundo emergente que fue difícil, ¿no? Teníamos un tipo de cambio al inicio del año muy parecido al del final de año. Una de las variables a la que la gente le tiene más miedo es al tipo de cambio, y el peso mexicano se defendió bastante bien contra el dólar a lo largo del año. Yo me acuerdo que empezamos el año por ahí de 19.90 y tantos y estamos terminando pues prácticamente por ahí, ¿no? Ligeramente, muy poquito arriba. Sí. Y esto es una buena noticia. Ahora, donde sí... Un ligero apunte. En el año, nada más como referencia, llegamos a tener momentos por debajo de los 18 pesos, muy breves instantes, pero sí se llegó a una cotización en su punto más bajo de 17.90. Y luego otro momento muy específico que recuerdo en el año, en el que el tipo de cambio estaba medianamente bien y controlado. Fíjate, ya habíamos pasado las elecciones. Sí, que la gente tenía miedo a la elección. Sí. Tenía miedo que si ganaba el presidente López Obrador hubiera una devaluación importante. No la hubo. No la hubo. Pasamos contrario. La elección y bueno, el fenómeno fue muy curioso porque empezó a apreciarse el peso ante una postura y un discurso moderado del presidente electo y del equipo de transición. Y antes de la consulta del aeropuerto, concretamente el 28 de octubre, el tipo de cambio estaba en 18.75. Sí, bueno. Hay choques externos que ya vamos a comentar más adelante en el programa, pero internamente nos complicamos en la última parte del año. Hay temas que no se pueden ocultar. Yo creo que desde el punto de vista de mercados, desde el punto de vista económico, la decisión de haber cancelado el aeropuerto fue un gravísimo error, que nada más en términos de tipo de cambio nos costó entre unos 52 pesos, ¿no? Así es. México es mucho más que un aeropuerto y estoy muy confiado en que nos vamos a recuperar, pero bueno, no se puede negar lo que es verdaderamente evidente, pero haces un buen ejemplo de dónde estuvo y dónde terminó. Lo que sí siempre fue para arriba fueron las tasas de interés. Sí. Las tasas de interés en Estados Unidos subieron 4 veces durante el año y en México la tasa vino subiendo del 7 y pico para haber cerrado en el 8.25. Subimos una sola vez más que Estados Unidos. Entonces, la verdad que eso sí fue difícil. Pero lo que más... Costoso para los que invierten en bonos, ¿no? Por ejemplo, un mal año para las Afores, que invierten en bonos de largo plazo. Un año también complicado desde el punto de vista de finanzas públicas, pues que tienes que pagar más por el costo de la deuda, ¿no? Sí, a extranjeros. La tasa de interés, siempre he dicho, es una variable que nadie ve,
por lo menos el público en general no lo ve, la gente le gusta ver mucho más el tipo de cambio, pero la tasa de interés tiene muchísimo más impacto en la economía que el propio tipo Así de cambio. es. Entonces, pues sí, ahí no, las noticias no fueron buenas. La inflación, desafortunadamente, no va a llegar a donde pensábamos que podía haber llegado en el 2018. Terminamos el 2017 arriba del 6%, producto del gasolinazo, y pensábamos que ese colchón que se había abierto nos iba a permitir verla bajar en forma importante a lo largo del 2018, y sucedió de enero a mayo, si no mal recuerdo, Sí. y de repente ahí empezó a rebotar, y vamos a terminar con, bueno, todavía no sale el dato oficial, pero muy cercano a los 4.70, 4.65. Así es, entre el 4.5 y el 4.7, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue lo más relevante. Pero el común denominador fue los mercados y su volatilidad. La bolsa perdió un montón de dinero. Pésimo. Pensábamos que podía haber sido un buen año para la bolsa. Desde el principio no nos gustó, después de los ajustes nos empezó a interesar porque estaba barata, pero al final se siguió golpeando a partir de la decisión del aeropuerto y de otros temas que siguieron adelante. O Sí, sea la bolsa realmente tuvo un desempeño quizás aceptable hasta antes de la consulta del aeropuerto y también marcó su historia. Se bajó 20%, sí, fue increíble. Acarreada también por el tema quizás de las bolsas en Estados Unidos, pero sin duda localmente la decisión del aeropuerto le impactó fuerte a la bolsa Muchos mexicana. Comentarios desfavorables de los nuevos congresistas que querían hacer valer su opinión con iniciativas que afortunadamente no progresaron, pero que sí, evidentemente, lastimaron todo. Lastimaron tasas de interés, lastimaron bolsas y lastimaron al propio tipo de cambio. Oye, otra cosa rápido, el petróleo tuvo un año también. El petróleo tuvo un año muy malo. Empezó bien, empezó incluso por arriba de la cobertura que se hizo, y conforme fue avanzando el año también fue una constante el que haya Está cerrando sobre $45, sí, la mezcla mexicana. En el presupuesto está en 55. Esto es algo que me preocupa, pero al final no fue un año tan malo como el que pudo haber sido. Tampoco fue un año bueno, no podemos echar las campanas a volar, pero finalmente, dado el entorno internacional, pues creo que se libró. Creo que lo más importante ahora para México va a ser ver adelante y ver si realmente se están poniendo las bases para generar un cambio estructural que sea definitivo. Cuando en un año lo que más te da es la inversión a corto plazo, que fue el caso, ¿no? Por ejemplo, haber invertido en sets a 28 días o haber estado en inversiones más líquidas en un fondo como el que nosotros administramos de valores gubernamentales, que en el año te hubiera pagado en promedio un 8%. Cuando eso ocurre en un año, que esa hubiera sido la mejor inversión, generalmente quiere decir que fue un muy mal año para el entorno financiero, ¿no? Además, ahora que lo comentas, en tema de tasas de interés, hasta el mes de mediados de noviembre tuvimos un rendimiento en los bonos gubernamentales donde pagaban mejor rendimiento los de corto plazo que los de largo plazo, es decir, las curvas estaban invertidas, ¿no? Lo cual pues, no era un buen pronóstico. Pero bueno, ese fue México. Estados Unidos creo que tuvo uno de sus mejores años económicos, es una paradoja. Un primer trimestre flojo, pero luego un segundo trimestre muy fuerte, un tercer trimestre donde creció al 4 y pico %, y un último trimestre que lo vamos a ver pronto, donde habrá crecido al 3%. Enero, diciembre, un crecimiento del 3%. Para una economía de ese tamaño, le permitió crear 200,000 empleos cada mes en promedio, bajó la tasa de desempleo al 3.7%, lo que no se veía desde los años 60 del siglo pasado. O sea, Estados Unidos está en pleno empleo. Cualquier norteamericano que se levante y quiere trabajar, encuentra trabajo. Los mercados, después de un ajuste muy raro que tuvieron en febrero, empezaron a subir y a subir y a subir las bolsas, y después, sin agua va, vino un ajuste de alrededor del 20%, porque ahora, y siguen en ese tema, están esperando una recesión, pero los datos económicos nos dicen que no hay ninguna recesión y que todavía en el 2020
2019 es una economía que puede crecer entre el 2.3 y 2.5%, lo cual sigue siendo un magnífico número. Todos sabemos que el peligro está en el 2020, pero hoy no hay signos de que esto termine en una recesión, puede terminar en un aterrizaje suave del crecimiento económico. Sin embargo, los mercados habían o están pronosticando que eso va a ser mucho más severo. No sé cómo sientas tú Estados Unidos. Yo le agregaría tu paradoja. Aguantar al presidente Trump, que es verdaderamente un chivo en cristalería. Así es. Yo le agregaría a esta gran paradoja 2 indicadores más que hacen todavía más inexplicable este desempeño tan malo de los mercados. Por un lado, la reforma fiscal de Trump, que promovió el que las empresas pagaran menos impuestos sobre la renta. Y la segunda es que gracias a esa medida fiscal, que desde el punto de vista fiscal puede ser irresponsable y populista, pero al final de cuentas se aprobó, provocó que los reportes de las empresas que cotizan en la bolsa, casi siempre, consistentemente, todos los trimestres, entre el 70 y el 80% de las empresas que reportaban, lo hacían mejor a lo que el mercado esperaba. Entonces, a toda esta economía que ya describiste muy bien. Y con incrementos, perdón que te interrumpa, del 25% sobre las utilidades del año pasado. Exacto. Lo cual es insólito. A todo esto que ya habías explicado tú de la economía, la creación de empleo, construcción de casas nuevas, solicitudes de desempleo, indicadores de consumo, que verdaderamente se veían muy bien y les hace tener un año espectacular, agrégale que los reportes de las empresas han sido fabulosos. Entonces, en términos de evaluación de cuánto valen las empresas que están en los índices, Nasdaq, Dow Jones y Standard & Poor's, el múltiplo, que es una idea que nos damos nosotros para ver si una empresa está cara o barata, está muy barato. Así es. Y ver si esto hace que vuelvan a tomar vuelo, ¿no? Otra cosa que limitó el desarrollo de los mercados, y hay que decirlo, fue que hubo 4 alzas de la tasa de interés. Sí. La tasa de interés pasó del 1,5%, como empezó el año, al 2,5% como está terminando. Y aunque el número parece bajito, allá la tasa de interés sí es verdaderamente importante, y esto es al final lo que pudo haber impactado a los mercados a fin de año, porque los mercados siempre quieren que la Reserva Federal nunca suba la tasa de interés, sí, pero pues la Reserva tiene que ser tremendamente responsable. O sea que, en resumen, del 1,5 al 2,5 es mucho, día. pero el 2,5 sigue siendo bajo, ¿no? Pero bueno, como pues dices sí, tú, porque no pesó en el mercado. Así es. O sea que, en resumen, tanto México tuvo un año bien difícil, Estados Unidos lo tuvo más fácil, pero bueno, vamos a ver qué viene el año entrante. Tenemos confianza en que las cosas vayan en México en forma razonable, y en Estados Unidos creemos que va a haber un crecimiento ligeramente inferior al de este año todavía, pero que va a ser magnífico en función del tamaño de esa economía. Pues ya no nos dio tiempo de analizar el resto del mundo, nada más me resta decirles a todos los que nos ven y sintonizan todos los domingos, pues que tengan un gran año el año entrante. Evidentemente así es, a ti que también. Tengan un buen año con deseos. Salud y lo pasen muy bien con sus familias, y Dios mediante nos vemos aquí en enero en Milenio, Mercados en Perspectiva. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.